La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Betania les invita a escuchar el siguiente audiomensaje. Esperamos sea de bendición. Damos muchas gracias al Señor que nos presta la vida, la salud en este inicio de este precioso año 2025. Nos ha permitido ver el final del 2024 y damos muchas gracias a Dios por ser partícipes del trabajo de la obra de Dios. Y muchas felicidades, deseamos todas las bendiciones de Dios para usted, para su matrimonio, si usted es casado, para sus hijas, sus hijos y en todo lo que usted emprenda. Quiero hablar de esto porque nosotros los discípulos de Cristo creemos, ya no voy a usar la palabra nosotros los evangélicos o cristianos. Hay mucha gente que se llama evangélica o cristiana que obvio no son discípulos de Cristo, ellos no tienen parte en el reino de los cielos. Pero nosotros los discípulos, en primer lugar, creemos que la Biblia es nuestra autoridad. Tal vez en este año, si Dios nos los permita, voy a estar enseñando y predicando y hablando mucho de esto. La Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo estoy afirmando lo siguiente, yo quiero decir que esta palabra tan pequeña conlleva muchas desviaciones. La Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, también nosotros podemos decir que Dios no tiene vida. Dios es la vida. Cristo es la vida. Bueno, no voy a hacer un estudio de toda la Biblia, pero quiero darles algunas referencias. Dice la bendita palabra de Dios en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un amigo nuestro, bueno, yo así llamo a los predicadores que comparten la línea que el Espíritu Santo nos ha mostrado. Yo comparto el pensamiento de varios autores cristianos y yo digo mis amigos. Y un amigo mío dice esto, que la traducción que tenemos en la Biblia no es correcta, que la traducción correcta es Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y esto nos lleva a algo bien particular. La primera palabra de la Biblia es Dios y la última palabra de la Biblia es Dios. Dice el versículo 21 del capítulo 22 de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia: sea con todos nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el original, cuando yo he estado escuchando a un gran siervo de Dios en estos días, por ejemplo, él trataba de traducir la palabra esperanza y él decía, en la Biblia la palabra esperanza no significa lo que nosotros creemos. Y dice que él está buscando una palabra para esta frase en castellano, para esta palabra en castellano, esperanza. Y el hebreo es muy amplio, el griego es muy amplio. Pero no me toca a mí esto hoy, sino yo quiero adentrarle un poco al conocimiento de la palabra de Dios. A pesar de tener el nombre de Génesis, que significa principio, y a pesar de su posición como el primer libro en la Biblia, el libro de Génesis no es el principio de todas las cosas. Nos recuerda
este versículo que en el principio, ¿qué había antes de Génesis? ¿Qué estaba ocurriendo antes de que Dios trajera el universo a la existencia con sus palabras? Porque para nosotros los creyentes es bien importante tener una respuesta correcta. Por ejemplo, para los existencialistas, Dios no actúa arbitrariamente. Y el hecho de que Él haya creado algo sugiere que debe haber tenido magníficos propósitos en mente. En la familia tenemos una gran administradora y Dios es el gran administrador del universo y el gran administrador de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los principios de la administración es planear. Y por supuesto que Dios no lo hizo caprichosamente y dijo, bueno, no tengo nada. No, hay un plan, hay un propósito, hay una razón. Y quiero dejar sentado esto siempre, siempre. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Primero en Segunda de Pedro capítulo 3, y el apóstol Pablo dice que él no quiere que ninguno vaya a la condenación. Dios no quiere. Dios no actúa arbitrariamente. Él ha creado algo. El que Él haya creado algo sugiere que tiene algo en mente. ¿Cuál era entonces la situación de Génesis 1:1 que nos enseña acerca de Dios y nosotros mismos? Dios existía en sublime gloria. Dios es eterno. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Por lo tanto, Él es totalmente autosuficiente y no necesita nada más que Él mismo a fin de existir o actuar. Dios tiene una relación voluntaria con todas las cosas que ha hecho, escribió el hermano Wilson. Lo voy a repetir. Dios tiene una relación voluntaria con todas las cosas que ha hecho, escribió el hermano Wilson. Cierro comillas, abro comillas, pero Él no tiene ninguna relación necesaria con nadie ni con nada. Él existe por sí mismo. No necesita ninguna cosa fuera de Él. Dios no necesita nada, ni el universo, ni la raza humana, y sin embargo, Él nos creó. Creó el universo, creó a la raza humana. Yo no sé si alguna vez te ha pasado de ver un hijo o una hija y se te va la mirada. Se te va en tiempo, espacio, y tú empiezas a decir, qué maravilla, qué bendición. Dios lo hizo. El Salmo cita, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo. Somos su creación. La palabra de Dios cita, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos creación, pero hasta no recibir a Jesucristo como nuestro Señor, no somos sus hijos. Y a todos los que creen les dio el derecho, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Porque veníamos escuchando ayer al hermano de Tierra Blanca, Veracruz, y él decía, mientras tú no recibas a Cristo, no hay un cambio de corazón. Y mientras tú no tengas el cambio de corazón, te van a seguir gustando todas las cosas del pecado. Cuando tú tienes a Cristo,
Aquellas cosas te pueden seguir llamando la atención, sí es cierto, pero ya se operó un cambio en tu corazón. Cuando tú recibes a Cristo hay un cambio de corazón y te das cuenta que lo que hiciste está mal. Y como decía el hermano, y entonces nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Si quieres algo que aturda la mente de alguien, medita en el concepto de eterno, aquello que no tiene principio ni fin. Solo Dios es eterno. Solo Dios no tiene principio. Solo Dios no tiene fin. El universo está acotado. Nosotros creemos que es infinito. Pero si fuera el universo el infinito, entonces el universo sería Dios. No, el universo no es Dios. Dice la palabra que un día este cielo y esta tierra serán consumidos por fuego, pero la iglesia no espera eso. La iglesia espera que Cristo venga. Como cristianos que estamos en este tiempo, usted y yo podemos enfocarnos fácilmente en las cosas pasajeras que ocurren en nuestro alrededor, pero es difícil, si no imposible, concebir la idea de lo eterno, contemplar la naturaleza y el carácter del Dios Trino que siempre fue, siempre es y siempre será, y que nunca cambia. Dios nunca cambia. Yo le digo a la congregación, lo que a Dios no le gustaba hace 100,000 años, dentro de 100,000 años, tampoco le va a gustar. Él no cambia, Él no muda, Él no tiene sombra de variación. Y Génesis 1:1 dice, en el principio. Moisés escribió en uno de los preciosos salmos, algo que he olvidado decir es que aquí está mi esposa, mi hija la mayor, la de en medio y la tercera, y es una bendición. El Salmo 90 cita: antes que formases el mundo y la tierra, desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú eres el mismo. Su tiempo y sin espacio, un ser individual en serena existencia y al mismo tiempo la sublime Trinidad. Tú eres siempre majestuoso, único Dios en la unidad. Esto fue escrito hace muchos siglos y nosotros tenemos que creer por fe. Es por fe, no por vista. Todo esto es por fe, no por vista. Primero creemos, después vemos. Y la fe viene por el oír o el leer la palabra de Dios. El Dios que Abraham adoró es el Dios eterno. Génesis 21:33. Y Moisés le dijo a los israelitas en Deuteronomio: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Precioso, maravilloso, increíble. Nunca solos, nunca solos, nunca olvidados. Vuélvete a Dios en cualquier necesidad. Es un toque de hombros de Dios. Usted va a decir, pero no es posible. Sí es posible. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas para siempre. Nosotros todavía no conocemos la eternidad, pero la conoceremos. Habacuc cita en la palabra de Dios: desde el principio tú eres Dios. Dijo que Dios es desde el principio, y el apóstol Pablo lo llama el Dios eterno en Romanos y en Primera de Timoteo. En el principio Dios. Sería una declaración sorprendente para un ciudadano de Ur. Dios se le revela. Por eso tenemos que saber la Biblia, porque Dios se le reveló a Abraham y comienza la historia
de la redención. La redención es que nadie podía pagar por tus pecados. Quiero que te quede bien claro esto. Alguien tenía que pagar por mis pecados. Escucha, pero la Biblia cita que ningún hombre podía hacerlo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sublime amor, sublime gracia. El apóstol Pablo dice: nadie daría un hijo para la salvación, para que le perdonen la culpa a alguien. En algún momento les hablaré de Perpetua, que ella sacrificó su vida por Cristo, aunque tenía un bebé, y el papá de Perpetua le mostraba al bebé para que renunciara a la fe de Cristo. Eso fue en Cartago, lo que ahora es Túnez. Y le voy a decir esto con toda claridad: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el Dios de Génesis es el Dios de dioses, Dios verdadero, y no tiene rival, no tiene nadie que pueda contra él. Todas las armas contra él fracasan. Una persona de la congregación me regaló, yo le mencioné esta frase, uno de los emperadores romanos, él mencionó estas palabras, porque su propósito era destruir el cristianismo, como lo han hecho miles de emperadores y miles de personas. Pero en una batalla en el norte de España, una flecha traspasó su cuello, y mientras estaba cayendo en tierra, el emperador levantó el dedo al cielo y dijo esta frase muy conocida: has triunfado, Galileo, has triunfado. Cristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer en el camino de la iglesia, que somos los redimidos del Señor, que somos los que el Señor ha perdonado. Dios no me podía perdonar, al menos que alguien pagara mi pecado, y nadie podía hacerlo. Cristo lo hizo. Cristo pagó todos mis pecados, y entonces yo soy perdonado, no por lo que yo hago, no por lo que yo hice, por lo que Cristo hizo. Por eso nosotros oramos y venimos en el nombre de Jesús. Pero no significa que un Dios se manifieste de tres formas cuando hablamos de la Trinidad, o que existan tres dioses. Significa que existe, que Dios es uno, un solo Dios. Existen tres personas que son iguales en sus atributos y en su ministerio. El credo de Nicea nos dice y nos declara: creemos en un solo Dios, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios de verdad, Dios verdadero, Dios engendrado. Es increíble esta palabra. No creado, de la misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo. Qué bendición cuando nosotros podemos creer esta palabra en nuestro corazón. Dios en el principio. Me da gusto que ustedes estén con nosotros escuchando esta palabra. Es una bendición para nosotros.
Es una bendición darle la palabra. Mi familia me pidió al final de el día 31, yo mencioné esto y quiero invitarle a que conozca esto de la palabra de Dios. Es el comparativo de Génesis y Apocalipsis. Génesis, el primer cielo y tierra. Apocalipsis, los nuevos cielos y la nueva tierra. Tenemos un destino, tenemos un propósito, tenemos una razón y solo los valientes entrarán. Segundo, el primer jardín, el camino del árbol de la vida es guardado. El camino de la vida es quitado. En Apocalipsis, la ciudad jardín y el árbol de la vida disponible para los que estén con Cristo. En Génesis, el primer matrimonio. El matrimonio no existe en el pecado, existía antes del pecado. Creo que después haré un comentario de Génesis 3, porque este capítulo es medular en toda la Biblia. Apocalipsis, el último matrimonio, que se llaman las bodas del Cordero. Gloria a Dios por esto. Génesis, Satanás tienta a Eva a pecar. Apocalipsis, Satanás es arrojado al lago de fuego para siempre, para siempre, para siempre, donde ya le esperan, dice la Biblia en Apocalipsis, el anticristo y el falso profeta. Ellos dos que acabo de citar serán arrojados vivos y Satanás es arrojado al lago de fuego. Génesis, la muerte entra en escena. Apocalipsis dice, y no habrá más muerte. Tenemos una razón de ser, un propósito, un destino eterno. Deuteronomio cita, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición. Tú vas a decidir, Dios no va a decidir. ¿Conoce mi final? Sí, por las decisiones que Él sabe yo tomé después de mañana, después del futuro, en mi futuro. Nunca digas que alguien se muere y se va. Nadie se va. Dios nos llama de la manera que está establecido día y hora para que yo parta de esta tierra. Nadie sabe, no, claro que no, nadie sabe. Pero Eclesiastés dice que nadie tiene potestad sobre su espíritu en el día de su muerte. Génesis, se construye Babilonia. Apocalipsis, Babilonia es destruida. Permítame decir esto para siempre. Permítame decir esto. Babilonia es la falsa religión. Es la iglesia que se llama como se llame y es impía y es perversa. Esa es Babilonia. Es el sistema de creencias que es una mentira salpicada de verdad. No es cierto. Sin el nuevo nacimiento, nadie estará con Cristo en la eternidad. Apocalipsis dice la Biblia, Génesis dice, se promete un redentor. Apocalipsis dice, el redentor reina. Quiero decir esto enfáticamente: en la cruz del Calvario, Cristo vence a Satanás, a la muerte y al pecado y al mundo. Alguien preguntaría, ¿y por qué no tomó las riendas de este mundo? Estaba dicho, estaba profetizado en el Salmo: siéntate a mí, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Padre, gracias por este día, 2 de enero del 2025.
estamos iniciando este año. Queremos hacerlo de tu mano. Nunca nos sueltes. Ayúdanos a ser fieles hasta el final. Como alguien mencionó, todavía la espada está en nuestras manos y queremos luchar como nos los has permitido hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Para más recursos como este, visiten nuestro sitio web betaniaiglesiacristiana.com. Dios les bendiga.